Vamos a ver metodologías del diseño digital. La idea es ver qué alternativas tenemos para implementar un diseño digital en general. ¿Cuáles son las alternativas? Vamos a ver circuitos integrados full custom, sea of gate, gate array y standard cell. La idea es poder discriminar lo que es un circuito full custom de un semi-custom. Si bien no son temas específicos de la materia, están muy cercanos a ella y es el único lugar en que ustedes lo van a ver. Y yo creo que, sobre todo para los ingenieros electrónicos, es importante saber qué es un gate array, un full custom, un standard cell. La idea es la siguiente. Supónganse que ustedes tienen un circuito electrónico digital, de la complejidad que fuera, y la idea es, bueno, ya lo he resuelto, tengo la topología, las compuertas que voy a usar, etcétera, etcétera, los bloques en que los divido, etcétera, etcétera. La idea es cómo lo voy a implementar, cuáles son las alternativas para implementarlo prácticamente a este circuito. La primera alternativa es un full custom, es decir, hacer un circuito integrado a partir de las especificaciones del circuito digital, circuito o sistema digital. Esto tiene algunas ventajas. Hacer un full custom, al estar hecho el circuito integrado específicamente para esa función, va a ser la alternativa más rápida, la que menos consume energía y la que menos espacio de silicio ocupa. Sin embargo, es una de las que requiere personal más especializado. Por ejemplo, antiguamente, para hacer un circuito integrado full custom, estoy hablando de la década del 70, hacía falta un ingeniero trabajando un año para hacer un circuito integrado. Porque claro, bueno, en esa época no existían las herramientas computacionales que tenemos hoy. ¿Qué problema hubo? Que era mucho mayor la cantidad de ingenieros que estaban trabajando en sistemas, es decir, en diseñar un sistema determinado, que aquellos que trabajaban en el diseño de los circuitos integrados. Por lo cual ahí había un cuello de botella. Por lo cual a alguien se le ocurrió decir, bueno, ¿por qué no tener una serie de bloques ya estandarizados? Por ejemplo, un bloque, un circuito integrado, en el que tengo 4 compuertas NAND de 2 entradas. Y así tener toda una biblioteca. Eso tiene varias ventajas. Este circuito integrado ya está probado, testeado, ya sabemos cuánto consume, ya sabemos cuál es su velocidad, tenemos los datos del fabricante. Lo que tenemos que hacer es ir tomando esos bloques que ya están diseñados y para armar nuestro sistema. Así nació la familia 7400 y otras familias más, con esta misma filosofía. Ocurrió, y por aquí, un tiempo por ahí, por el 1971, se creó o se inventó el microprocesador. ¿Cuál es la diferencia entre un microprocesador y un circuito integrado estándar con full custom? Bueno, que un microprocesador es un circuito de aplicación general. Uno lo puede usar para control, lo puede usar para cálculo numérico, para manejar bases de datos, etcétera, etcétera. En tanto que estas estructuras son rígidas, el full custom y la filosofía de circuitos integrados estándar. Este es un circuito que ya me da más posibilidades. Claro, al tener tantas posibilidades, no va a funcionar para una aplicación específica tan rápido como un full custom. Va a consumir más que un full custom y va a ocupar más área. Entonces aquí tenemos un microprocesador que es muy flexible, un full custom es absolutamente flexible, simplemente me sirve para la aplicación a la cual yo lo diseñé y me consume más energía el microprocesador que un full custom para la misma aplicación. Y finalmente me ocupa más área, necesito más transistores en un microprocesador que un full custom para una determinada tarea. Entonces a alguien se le ocurrió, entre el extremo del full custom y la flexibilidad del microprocesador, ¿por qué no algunas soluciones intermedias? Y así nacieron los circuitos integrados semi-custom o semi-dedicados. Tenemos los standard cell,
Gate Array, Sea of Gate y otros más. La idea es la siguiente. Uno ya tiene una serie de celdas, por ejemplo, un flip-flop, una compuerta NAND de 2 entradas, etc., que han sido testeados por el fabricante de circuitos integrados. El usuario les dice qué celdas va a utilizar o cómo las va a conectar para cumplir con las especificaciones del sistema que está diseñando. Entonces ya está a mitad de camino el semi-custom entre el full custom y el microprocesador. Es una solución que tiene una buena performance en cuanto a área, potencia y velocidad. El problema es que si yo voy a hacer un circuito o un sistema digital empleando semi-custom, no es conveniente o no es económicamente conveniente para series pequeñas. Yo acá necesito, por ejemplo, que se integren entre unas 20.000 unidades o más del sistema que yo quiero realizar. Si yo quiero realizar cálculo numérico, porque lo que necesito, por ejemplo, tomar señales, procesarlas y enviar información al medio, se han creado los DSP, es decir, circuitos que procesan información, hacen cálculos a mucha velocidad y entregan los resultados. Y finalmente, las denominadas FPGA, o circuitos lógicos programables en campo. Es decir, en campo significa que ustedes lo pueden programar en su laboratorio, lo pueden programar en su casa. En el semi-custom o en el full custom, yo me tengo que poner en contacto con el fabricante de circuitos integrados. En cambio aquí, en este caso, en la lógica programable, que hay muchos tipos, tenemos las PAL, las CPLD, las CPLD, las CLD, etcétera, etcétera, pero globalmente se los conoce como FPGA. FPGA es un tipo de circuito integrado programable en campo. Bien, este circuito presenta las siguientes características. Ya está testeado, funciona. Yo lo único que tengo que hacer es programar su comportamiento. A diferencia del microprocesador, lo que yo tengo que programar es las interconexiones de los circuitos que yo tengo aquí dentro. En un microprocesador, el hardware es fijo, no lo puedo modificar. Lo que modifico es las instrucciones que hacen que tengo posibilidad de realizar con ese hardware. Aquí no. Lo que uno programa es las interconexiones que tengo entre las celdas que forman mi circuito lógico programable. De distintas formas, ya lo vamos a ver. Entonces, fíjense, nosotros decíamos, tengo un determinado sistema digital que quiero implementar en forma práctica y tengo todas estas opciones. ¿Cuál es la mejor opción? Bueno, depende de la aplicación. Es decir, si yo voy a fabricar millones, seguramente me voy a inclinar por full custom. Si yo voy a fabricar unas pocas unidades, probablemente vaya a la lógica programable. Si el circuito va a tener que ir actualizándose con distintas modificaciones, probablemente me incline por un microprocesador. Entonces, ¿cuál es la mejor solución? Bueno, depende de la aplicación a la que yo la voy a someter y de la cantidad de unidades. En la materia, nosotros nos vamos a centrar en la lógica programable. Eso no quiere decir que sea la mejor solución, ¿sí? Para algún caso lo será, para otro no. Para un caso, por ejemplo, será, implementarlo mejor en mi procesador que en mi FPGA, o full custom, etcétera, etcétera. Si nosotros tenemos todas estas alternativas, en la materia nos vamos a centrar en FPGA. A continuación vamos a dar un vistazo muy superficial sobre full custom y semi-custom, que si bien decíamos no son los objetivos conceptuales a los que apunta la materia, es importante que sobre todo los electrónicos tengamos una idea mínima de qué es un full custom y de qué es un semi-custom. Bien, supongamos que nosotros tenemos que implementar un multiplicador de 4 bits. De 4 bits, 4 bits por 4 bits y sin signo. Esa multiplicación la podemos hacer de muchas maneras.
nosotros vamos a basarnos en la forma en que lo hacemos en papel y lápiz. Acá tenemos los 4 bits de multiplicando, los 4 bits del multiplicador, en binario. Es decir, tenemos que y0 puede valer 0 o 1, y sin signo. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos con papel y lápiz? Y0 por x0, lo pongo aquí, aquí tengo y1 por x1, lo pongo aquí, etcétera, 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 etcétera. Y luego sumo, en binario. ¿Sí? El algoritmo vamos a tratar de implementar nuestro multiplicador de 4 bits de la forma en que lo haríamos en papel y lápiz. Así, a pesar de que hay otros algoritmos que me agregan velocidad, que puedo trabajar con números con signo, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a usar como ejemplo este ejercicio muy sencillo. Y fíjense, yo analizando este algoritmo de multiplicación, fíjense que tengo que hacer, por ejemplo acá, x2 o y0, y0 por x2, el producto aritmético. Pero fíjense que el producto aritmético coincide con el producto lógico, con una compuerta AND. Es decir, que este producto yo lo puedo implementar con una compuerta AND. Además tengo que sumar este bit con este bit, enviar el acarreo y sumarle este bit. O sea que fíjense que cada bloquecito yo tengo que realizar un producto AND y sumar 2 bits. Entonces yo puedo ir descomponiendo ese algoritmo en una serie de compuertas AND de 2 entradas y un sumador completo. Es decir, yo voy a tener aquí en P2 que realizar este producto lógico, x2 por y2, y sumarle el bit que me viene en la columna anterior. Enviar el bit de suma al siguiente producto lógico y el bit de acarreo a la columna que está a la izquierda. Acá tenemos la topología de nuestro multiplicador de 4 bits. Acá está el multiplicando, aquí el multiplicador y aquí el resultado. Fíjense que a veces, en algunos casos, tengo que hacer el producto lógico, que coincide en este caso con el producto aritmético, y un sumador total. En tanto que P0 simplemente es igual al producto de la AND, de x0 por y0. Y entonces, fíjense, yo tengo que construir una serie de bloquecitos muy sencillos. Un bloquecito que realiza la operación AND, otro bloquecito que contiene la compuerta AND, un sumador completo, y en otros casos simplemente un sumador completo. Fíjense que cuando yo lo represento de esta manera, es muy fácil pasar de un multiplicador, como en este caso de 4 bits por 4 bits, a uno de 8 bits por 8 bits. Simplemente tengo que ir replicando estos bloques. Si yo lo quiero hacer ese circuito full custom, es decir, diseñar transistor por transistor, decirle al fabricante de circuitos integrados dónde va un implante N+, dónde va una región P+, etcétera, etcétera, un buen modelo es este, porque es fácilmente reconfigurable para multiplicadores de otro número de bits. Bien, una de las celdas que compone nuestro multiplicador, decíamos, es un sumador completo y una compuerta AND de 3 entradas. Bueno, créanme, esto es el layout. El layout es la indicación al fabricante de circuitos integrados de los procesos que tiene que realizar. Esto que está en celeste, todas estas líneas que están en celeste, son líneas de metal, tal cual ustedes tienen en un circuito impreso. En un punto de mi circuito con otro punto de circuito. Bueno, para el que sabe ver, para el que tiene experiencia en esto, acá, bueno, por ejemplo, tengo dos transistores en serie, acá tengo dos transistores en paralelo, etcétera, etcétera. Lo que está en rojo son las compuertas. Es decir, este es el layout de un bloque sumador y compuerta AND que diseña el ingeniero que realiza los circuitos integrados. La información que le tiene que enviar al fabricante. Le dice, bueno, aquí voy a tener que crear una región de tipo N+.
aquí una región tipo P, etcétera, etcétera. Y cada color le indica al fabricante de circuitos integrados qué proceso realizar. Por ejemplo, este cuadradito que ustedes ven en blanco es lo que se llama una vía, que me conecta esta línea de metal, que se llama metal 1, fíjense que abajo tengo unos rectángulos en gris, y este cuadradito blanco que se llama vía, es como si fuera un agujero metalizado en un circuito impreso doble faz. Conecto el metal que está en una cara de mi circuito impreso, hago un agujero metalizado aquí y conecto con las líneas de metal que están en la cara inferior. Entonces fíjense que para hacer este bloque, para hacerlo que sea compacto, que sea funcionalmente apropiado para reproducirse, es decir, que yo directamente piense en conectarle aquí una celda arriba y tener continuidad, etcétera, etcétera, se requiere mucha experiencia. Ahora fíjense, supóngase que yo estoy diseñando el circuito integrado y me olvidé de esta vía, de este cuadradito blanco. Es decir, me olvidé de un agujero metalizado que me conecta la línea de metal de mi hipotético circuito impreso superior con la línea de metal en la cara inferior de mi circuito impreso. Bueno, si hago un circuito impreso, lo voy a hacer prolijo, hago un agujero y mediante un cable puedo darle continuidad eléctrica. En cambio, si yo le envío al fabricante este circuito, este layout para realizar el circuito integrado y me olvidé de conectar estas dos niveles de metal mediante esta vía, porque no puse ese cuadradito blanco, el circuito no va a funcionar. Fíjense que es muy fácil equivocarse y si tengo un error, primero, bueno, voy a tener la dificultad de encontrar dónde está el problema. Entonces, si bien full custom es lo óptimo cuando yo quiero fabricar una gran cantidad de circuitos integrados, es lo que requiere, es el procedimiento de diseño que requiere una mayor experiencia y conocimiento de parte del ingeniero. Bueno, así siguiendo, uno construye una serie de celdas básicas para realizar el multiplicador. Por ejemplo, un sumador completo solo, una compuerta AND solo. Y aquí tengo mi circuito multiplicador de 4 bits por 4 bits. Simplemente traigo las celdas individuales que ya diseñé y las conecto. Fíjense que, repito, es bastante fácil equivocarse, si bien existen algunos test que uno lo puede hacer, algunos mecanismos para detectar problemas, es la forma en que uno se puede, más fácil de cometer errores en el full custom. En el diseño full custom es más fácil cometer errores y más difícil de subsanar. Acá tenemos el mismo multiplicador, aquí tenemos la parte combinacional, simplemente aquí le agregamos una serie de flip-flops de forma tal de que registro las entradas, los bits de entrada y registro los bits de salida. Fíjense que me queda una estructura bastante compacta, solamente lo entienden los especialistas en este tipo de diseños y tiene una complejidad bastante grande. Sin embargo, no va a haber otro multiplicador mediante el uso de un microprocesador, de un DSP, etcétera, etcétera, que sea tan veloz como este, ni que consuma menos potencia, ni que me demande menos área. En ese sentido, el diseño full custom es el óptimo. Pero debido a su dificultad, es válido solamente para series grandes. Por ejemplo, a partir de los 50.000 circuitos que yo quiero realizar. Este es el circuito final. La información que uno le envía al fabricante. Antiguamente teníamos una materia optativa que se llamaba diseño de circuitos integrados. Entonces, cada grupo, en este caso, hacía un multiplicador. Fíjense, este lo hizo un grupo, este lo hizo otro grupo, bueno, y este lo hice yo. Fíjense que la experiencia cambia mucho el área que voy a emplear, la potencia y la velocidad. Aquí en la periferia
no están dibujados los transistores que me conectan con el mundo exterior. Cada uno de estos cuadraditos en gris es lo que se denomina un bonding pad. Aquí se suelda un pequeño alambre que va conectado al pin del circuito integral. Originalmente eran de oro. Si se quiere trabajar con circuitos muy confiables y de buena calidad, van a ser de oro, y si no, van a ser de aluminio. Bien, como vimos, el diseño full custom requiere material especializado, ingenieros especializados, muy especializados, y además que yo tenga una producción grande de sistemas. Un paso intermedio entre el full custom y los circuitos integrados estándar típicos familia 7400 o FPGA o microprocesador son los circuitos integrados semidedicados, uno de los cuales es el denominado Sea of Blades. Bien, si trabajamos en tecnología MOS o CMOS, como vimos, yo necesito, para construir cada una de las compuertas, una serie de transistores N y una serie de transistores de canal P. Aquí entonces yo tengo, fíjense, transistores de canal P conectados uno a continuación de otro, pero con los gates todavía sin conectar. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, el fabricante de circuitos integrados fabrica millones de estos integrados, todos iguales. Para darle funcionalidad a esos transistores, el diseñador le indica cuáles son las líneas de metal que tengo que terminar de colocar en ese integrado para transformarlo en un circuito funcional. Por ejemplo, yo le digo aquí que conecte, fíjense, la compuerta de este transistor P con la compuerta de este transistor E. Lo mismo con este. Acá le estoy diciendo que tome el drain o el source de este transistor con el source o el drain de este transistor y que se va a salir mi salida. Entonces, el fabricante de circuitos integrados con la información que yo le doy, bueno, toma circuitos que están en este estado de fabricación y los termina de personalizar. Es como si ustedes tuvieran, imagínense, en un circuito impreso, conectados transistores sueltos. Lo que van a hacer ustedes es conectar cables entre un terminal de un transistor y otro para darle funcionalidad. Bien, aquí tenemos el layout de un Sea of Gates sin programar, o sea, aquí tenemos transistores de canal P en serie, aquí transistores de canal N en serie. Nosotros no nos vamos a detener mucho en esto porque nos consumiría mucho tiempo, pero bueno, créanme que aquí tengo el layout de transistores de canal P conectados en serie, como vimos en la transparencia anterior. Y lo mismo aquí para transistores de canal E. Entonces, el fabricante, ¿qué hace? Según nuestras indicaciones, dice, bueno, tengo que conectar este punto con este punto, mediante una línea de metal. Este punto con este punto, etcétera, etcétera. Y voy tomando transistores para personalizarlos para que cumplan una determinada función lógica. Una compuerta NAND de 2 entradas, un flip-flop, etcétera, etcétera. Es decir, el diseñador del sistema ya tiene gran parte del trabajo hecho. La topología de un circuito integrado Sea of Gate es esta. Aquí tenemos los denominados pads de entrada-salida, es decir, los elementos, los transistores, los circuitos que me sirven para conectarme con el mundo exterior. Es decir, para enviar información y para tomar información. Y aquí tenemos, fíjense, los transistores, por ejemplo, P conectados en serie, uno a continuación de otro, con los N. Y en el medio tengo un canal de interconexión. Porque como vimos en las transparencias anteriores, sí, bueno, yo no solamente tengo que conectar transistores para darle funcionalidad, sino que además esas compuertas después las tengo que conectar entre sí. Para lo cual hay un espacio libre que se llama canal de interconexión que cumple precisamente con esa función.
la de conectar bloques funcionales. Estos puertos de entrada y salida que tengo aquí también son programables. Es decir, cada puerto yo lo puedo programar como entrada, como salida, como bidireccional, como tri-state, open, drain, etcétera, etcétera. Otro esquema de circuitos integrados semidedicados es el denominado gate array. En lugar de tener una serie grande de transistores N y P en serie, lo que se tiene es una serie de pequeñas celdas. Por ejemplo, esta que tiene dos transistores P en serie y esta que tiene dos transistores N en serie. Y fíjense aquí, los gates ya están conectados, porque en CMOS, acuérdense que en tecnología CMOS, para implementar una compuerta lógica, mi entrada va simultáneamente a un transistor de canal P, a su gate, y a la entrada de un transistor de canal N, a su gate. Entonces aquí yo ya tengo esos gates conectados. Hay distintos tipos de celdas. Por ejemplo, esta es una celda denominada 2N2P, simplemente porque tiene dos transistores de canal N y dos transistores de canal P. Aquí tengo una celda 3N3P, tengo tres transistores N en serie, tres transistores P en serie, con sus gates conectados. O puede ser una celda un poco más compleja, como esta que se llama 3N3P más 2N2P. Sí, esto sería la 3N3P y esta de las 2N2P. Se elige un tipo de celda y esa celda se replica a lo largo de todo mi circuito integrado. Entonces, el fabricante, de nuevo, ya tiene hecho una serie de millones de circuitos integrados en los que tengo, por ejemplo, celdas 3N3P. El circuito integrado no está terminado de fabricar. Falta metalizarlos, es decir, interconectar los transistores entre sí para formar las distintas compuertas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero realizar una compuerta NAND de dos entradas, fíjense que tengo dos transistores N en serie y dos P en paralelo. Bueno, fíjense, yo tomo estos dos transistores, este de canal N y este de canal P, como mi entrada A sería este transistor y este transistor. Mi señal B tiene que ir a un transistor P y a otro N. Vienen aquí y fíjense, va un transistor en su gate de canal N y al gate del transistor de canal P. Bien, ¿qué tengo? Fíjense, este transistor está conectado a BD, perdón, este transistor está conectado a BSS. Entonces aquí conecto este transistor a BSS mediante una metalización. Entonces tengo este transistor en serie con este. Por uno ingresa A, por otro ingresa B. Aquí lo tengo. Voy de BSS, mi transistor con entrada de señal A, mi transistor de canal N con mi señal de entrada B. Aquí voy de BSS a mi salida. Aquí voy de BSS a la salida Z. Y estos transistores de canal P están en paralelo, fíjense. Un punto está conectado a BDD, otro a la salida Z. Fíjense, estos dos transistores P tienen conectados a BDD, ya sería este punto, y el otro punto de unión a la salida Z. Fíjense que me quedan libres estos dos transistores, por ejemplo, para construir un inversor CMOS. Entonces, lo que se le envía al fabricante es la información de estas uniones. Antiguamente, uno tenía que diseñar estas uniones con plantillas como las que usan los arquitectos. Desde hace ya mucho tiempo, por supuesto, esto es transparente. Sí, el diseñador trabaja, por ejemplo, en un lenguaje VHDL o Verilog, y el sistema simplemente se encarga de enviarle al fabricante la información de interconexión de los transistores. Entonces, en un circuito integrado gate array,
o semi-custom, tenemos ya todas celdas iguales. Por ejemplo, esta celda, que es una celda 3P, 3N, más 2N más 2P. Créanme, aquí tengo dos transistores P en serie, y aquí tengo 3 en serie. Lo mismo aquí con los transistores de canal. Entonces el fabricante, estas celdas ya las tiene hechas, ya las tiene probadas, ya las tiene testeadas, sabemos que funcionan. Más o menos voy a saber, dependiendo de cómo lo configure, si lo configuro con una compuerta NOR, con una compuerta NAND, como un inversor, etcétera, etcétera, el fabricante ya sabe cuál va a ser el consumo y cuál va a ser el retardo. Si tengo parte del problema hecho o resuelto, a diferencia de full custom. Lo que nosotros le tenemos que indicar al fabricante, mediante estas metalizaciones, repito, es como si ustedes tuvieran un circuito impreso en el que tienen conectados los transistores, pero no totalmente conectados. Para darle funcionalidad, uno va a ubicar estos cables, en el circuito impreso estas líneas de metalización, para conectarlos entre sí y darle funcionalidad. Esta sería una máscara de metalización para, tomando la celda que vimos en la transparencia anterior, convertirlo en una compuerta NAND de dos entradas. Es decir, el fabricante saca los integrados gate array que ya tenía parcialmente fabricados y los termina de construir mediante estas metalizaciones. Bien, aquí tenemos la celda 3N3P más 2N2P ya metalizada, ya cumpliendo con una función para la cual yo tengo, decíamos, parte del trabajo hecho. Acuérdense, hoy en día el diseñador del sistema, no tiene que preocuparse para decir, bueno, acá voy a tomar una línea de metal para unir este punto con este punto, etcétera, etcétera. Eso hoy día es automático. Entonces, el layout de un gate array va a ser una serie de celdas, en este caso 3N, 3P más 2N2P, que se ubican una a continuación de otra. Es decir, se repite, todas las celdas son iguales. Entre la línea de celdas y la siguiente hay un espacio libre para interconexionado. Porque fíjense, recién vimos el ejemplo de tomar esta celda y mediante el proceso de metalización transformarla en una compuerta NAND de dos entradas. Ahora, esa compuerta NAND de dos entradas, por ejemplo, la salida se conectará con la entrada de un flip-flop. Entonces, por ejemplo, yo aquí, en estas celdas, me tomo el trabajo de sintetizar un flip-flop mediante metalizado. Es decir, tengo que unir la salida de esta compuerta AND con una de sus entradas. Para eso hago uso de este espacio que llamo canal de interconexionado. Es decir, para unir celdas. Aquí tengo el aspecto que tiene un circuito integrado de gate array. Aquí están las celdas, que son todas iguales, X espaciadas o X separadas mediante un canal de metalización. Y en la periferia tengo una serie de puertos de entrada-salida, que también puedo programar. Como decíamos, lo puedo programar como salida, como entrada, bidireccional, tri-state, open, drain, etcétera, etcétera. Otro circuito integrado semi-custom es el denominado de standard cell o de celdas normalizadas. Aquí el fabricante ya hizo un trabajo más, es decir, tiene una serie de celdas de largo variable, pero que todas tienen el mismo alto. ¿Por qué tienen largo variable? Bueno, porque depende si yo acá implemento una compuerta NAND de dos entradas, que requieren 4 transistores, si yo aquí quiero implementar un flip-flop, que necesito unos 40 transistores, por ejemplo. Entonces, todas van a tener el mismo alto, de manera tal que yo pueda colocar una a continuación de otra. Pero van a tener un largo variable dependiendo de la complejidad de la celda que esté sintetizando. Corren a lo largo de esas celdas líneas de alimentación, la de BDD y la de referencia. Tienen ancho fijo y están ubicadas siempre en la misma posición. Los puntos de acceso a esta celda, es decir, por ejemplo,
las entradas de una compuerta AND y las salidas están en la parte superior y en la parte inferior. Cada fabricante tiene una biblioteca muy extensa de las estándar cell que es capaz de fabricar. Entonces, cada una de las celdas ya está testeada, probado el espacio que demanda, el consumo de energía y su velocidad. Entonces, el usuario, el diseñador de sistemas, tiene ya un poco menos de trabajo todavía que en Gate Array. Ya está trabajando con celdas, no a nivel transistor. Nosotros vamos a hacer unas prácticas con la empresa ES2. Fíjense que ahí ustedes tienen, en alguna de las prácticas, tienen una biblioteca en donde le da las características de algunas de las celdas que fabrica. Aquí tenemos algunos ejemplos de celdas estándar cell. Fíjense, decíamos, todas son de la misma altura, pero el ancho es variable dependiendo de la complejidad de la celda que esté sintetizando. Ingreso por la parte superior o por la parte inferior hacia las entradas de la celda y lo mismo con las salidas de la celda. Entonces el fabricante ya se tomó el trabajo de hacer el layout, ya está toda conectada a esta celda, ya se saben todas las características que tienen, está testeada, probada, sabemos que funciona. Lo que tenemos que hacer, nosotros como usuarios, es decir, qué celdas vamos a usar y cómo las vamos a conectar. Al igual que en Gate Array, esto hoy en día es transparente al usuario. Ustedes simplemente trabajan en VHDL, en Verilog, y el fabricante a partir de esa información simplemente sabe qué celdas usar y cómo conectar. Hoy día es mucho más sencillo que hace 20, 30 años. La forma de trabajo mediante esta tecnología es, se toma una celda, la celda 1 por ejemplo, a continuación la celda 2, la celda 3, etcétera, etcétera. Y aquí tengo un canal de interconexión. Fíjense que a diferencia de Gate Array, en el que el fabricante ya tenía parte del trabajo hecho, es decir, las celdas ya estaban integradas, aquí no, porque el fabricante no sabe qué celdas yo voy a usar. Entonces al fabricante yo le mando la información y tiene que empezar a hacer el circuito integrado desde cero. Más, fíjense que el canal de interconexión es variable. Fíjense que este es más ancho que este, dependiendo de las interconexiones que yo tengo que ubicar para conectar unas celdas con otras. Se utiliza más, se emplea mucho mejor el espacio en Standard Cell que en Gate Array. Bien, aquí tengo un ejemplo real de un circuito integrado Standard Cell. Aquí tengo una serie de Standard Cell conectadas una a continuación de otra. Aquí otra serie de celdas y fíjense, aquí tengo el canal de interconexión con las conexiones entre las celdas. Fíjense que acá tengo, en este caso, mucho espacio desperdiciado. ¿Por qué? Bueno, porque yo aquí tengo que conectar las celdas de entrada-salida, que también, en el caso de Standard Cell, son programables. Se las puedo programar como salida, como entrada, tri-state, bidireccional, etcétera, etcétera. Pero fíjense, el tamaño de estas celdas, de entrada-salida, me está limitando el tamaño mínimo que puede tener mi circuito integrado. En este caso estoy desperdiciando bastante área, pero no me queda otro camino. En este caso se dice que tenemos un circuito integrado path limited, o sea, su área total está limitado por los puertos de entrada y salida.